¿Sabías que Egipto y Siria tuvieron que aliarse para recuperar las tierras ocupadas por Israel en el día más sagrado para los israelíes? Se llama la Guerra del Yom Kippur, el día en el que Israel fue sorprendida y que cambió el curso de Oriente Medio como lo conocemos hoy. Tras 6 años desde la Guerra de los 6 días, Egipto, Siria y Jordania perdieron la soberanía de tierras como Cisjordania, Jerusalén Este, el desierto del Sinaí, los Altos del Golán y la Franja de Gaza, que fueron ocupados por Israel tras su victoria contra los 3 países. Pero en el 1973, mientras Israel celebraba su día más sagrado, 2 ejércitos árabes se preparaban para atacar por sorpresa. Egipto y Siria estaban decididos a recuperar lo que perdieron años atrás. Los países árabes estaban divididos entre la rabia y la resignación, y Anwar al-Sadat, el nuevo presidente de Egipto, sabía que no podía vencer militarmente, pero sí podía golpear el orgullo israelí y forzar una negociación internacional. Quería demostrar al mundo que el orgullo árabe aún seguía vivo. Así que el 6 de octubre, en el 1973, día del Yom Kippur, mientras el ejército israelí descansaba, las calles estaban vacías, los soldados en casa y el país entero en pausa, Israel no se imaginaba lo que se le venía encima. Al otro lado del canal de Suez, 100.000 soldados egipcios esperaban una orden. A las 2 de la tarde, el cielo se llenó de rugidos. Más de 200 aviones egipcios cruzaron el canal a baja altura, golpeando bases aéreas, radares y puestos israelíes. Minutos después, miles de artilleros abrieron fuego desde la orilla occidental, y en medio de ese caos, los primeros batallones egipcios cruzaron el canal en botes y pontones, levantando banderas sobre posiciones israelíes que parecían imposibles de conquistar. Al mismo tiempo, en el norte, Siria empezó a lanzar su ofensiva simultánea sobre los Altos del Golán. Tanques, infantería, artillería pesada. El objetivo era claro: romper las líneas enemigas y avanzar hacia Galilea. A Israel le pilló completamente por sorpresa. Los altos mandos israelíes no creían lo que estaban viendo, y las primeras órdenes empezaban a ser confusas. Por primera vez desde su creación, el ejército no tenía el control y el país temblaba. Durante los primeros 3 días, el avance de los ejércitos árabes parecía imparable. Egipto había derribado la línea Bar-Lev, la muralla de arena y concreto que hacía creer a Israel que era invencible. Pero los árabes no contaban con un factor crucial: Estados Unidos. Cuando Washington se enteró de lo que estaba ocurriendo, intervino de inmediato. Los estadounidenses no iban a permitir que su aliado más fuerte en Oriente Medio cayera. Así que el presidente Richard Nixon autorizó la operación llamada Nickel Grass. Era un puente aéreo gigantesco de armas, munición, tanques y aviones. En apenas unos días, más de 22.000 toneladas de equipo militar cruzaron el Atlántico rumbo a Tel Aviv, y ese apoyo cambió el curso de la guerra. El ejército se reagrupó, reorganizó sus divisiones y lanzó un contraataque brutal. En el Sinaí, bajo el mando de Ariel Sharon, las tropas israelíes cruzaron de vuelta al canal de Suez, rodeando al tercer ejército egipcio. Y en el norte, el ejército israelí recuperó los Altos del Golán y siguieron avanzando hacia Damasco. En menos de 2 semanas, la guerra había cambiado completamente de manos. Lo que empezó como una ofensiva árabe victoriosa terminó con Israel en las puertas del Cairo y Damasco. Pero cuando las cosas empezaron a torcerse para los ejércitos árabes, entró un factor clave que decidió el rumbo de la guerra: la presión internacional. El miedo a una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética hizo saltar todas las alarmas, y ante el riesgo de una tercera guerra mundial, Israel tuvo que detener el avance. La guerra había terminado en los campos de batalla, pero ahora comenzaba una nueva, y esta era una que Israel y sus aliados no podían ganar: la guerra del petróleo. Aunque Egipto y Siria no lograron recuperar todo su territorio, encontraron la forma de hacer temblar a Occidente: el embargo petrolero. En octubre del 1973, mientras las bombas aún caían sobre el Sinaí, los países de la OPEP, liderados por Arabia Saudí, anunciaron un embargo total de petróleo a los aliados de Israel: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y otros países europeos. De la noche a la mañana, el precio del crudo se cuadriplicó. Las gasolineras en Occidente se vaciaron, las fábricas se detuvieron, y por primera vez en la historia moderna, las potencias occidentales descubrieron su dependencia del mundo árabe. Fue una guerra sin misiles, una guerra de energía, y los países árabes ganaron esa batalla. El mensaje fue claro: si no escucháis nuestras condiciones en Palestina, os haremos escuchar el sonido del silencio en vuestras gasolineras. Así que por primera vez, el poder árabe no se tomaba a la ligera, y no solo se medía en tanques, sino en barriles, no solo en disparos, sino también en precios. Desde aquel momento, el mundo de Oriente Medio nunca volvió a ser el mismo. Egipto se acercó a Estados Unidos, la Unión Soviética perdió influencia, e Israel aprendió que la seguridad total es simplemente una ilusión. Fue una guerra corta, pero el principio de una nueva era, la era de la diplomacia y el petróleo. Estados Unidos se convirtió en el nuevo árbitro de Oriente Medio, y Egipto, bajo el mandato de Sadat, empezó a mirar hacia Washington, porque lo que vino después no fue una nueva guerra, sino algo mucho más inesperado: un apretón de manos entre enemigos, y fue la paz que dividió el mundo árabe. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo.